Hola, el día de hoy vamos a repasar las jugadas básicas de ajedrez con un conocido ajedrecista español. ¿A qué me refiero? Bueno, veremos principalmente en el tablero y con las piezas en una gráfica en 3D algunas jugadas estratégicas de cómo se mueven las piezas. Espero que el día de hoy sea práctico para repasar esto, para que nos vayamos adentrando más en este espectacular y estratégico juego de mesa. Saludos a todos esta semana. Jugar al ajedrez. Ya sabéis que el ajedrez tiene fama de difícil, de complicado, pero para nada. Vais a ver que las reglas son muy sencillas y que todos vamos a saber jugar. Bueno, el ajedrez es considerado por muchos como un deporte, como una ciencia, como un arte y se juega entre dos personas. Se juega entre un bando blanco y entre un bando negro. ¿Y el objetivo cuál es? Pues darle jaque mate a nuestro rival. Igual que en el fútbol, tenemos que conocer el terreno de juego. Por ejemplo, en el fútbol sabéis dónde están las porterías, sabéis dónde está el círculo central, etcétera, etcétera, los corners, pues igual en ajedrez. El ajedrez se juega en un tablero 8×8, como veis aquí, de 64 casillas, 8×8, 64. La tabla de multiplicar la conocemos bien. Y entonces, fijaros que existen lo que se llaman las columnas en el ajedrez, ¿verdad? Luego están las filas. Y esto se va a enumerar igual que los barquitos. No sé si habéis jugado a ese juego donde poníais unos barquitos en un sistema de coordenadas y luego había que hundirlo. Pues aquí el sistema de notación es exactamente igual. Se enumera desde la A hasta la H, ¿vale? Y desde el 1 al 8. De esta manera, esta casilla de aquí del córner izquierdo pues sería A1, ¿verdad? Y por ejemplo esta de aquí, pues sería ¿cuál? Seguro que ya lo había adivinado en casa, sería C3, ¿verdad? A, B, C, 1, 2 y 3. Bueno, también en un tablero de ajedrez existen lo que se llaman las diagonales, ¿verdad? Hemos hablado de las filas, de las columnas y luego están las diagonales. Por ejemplo, esta diagonal sería la A1-H8. Otra cosa muy importante que tenéis que saber cuando vais a comenzar a jugar ajedrez es que siempre tiene que haber un cuadrito blanco a la derecha, ¿vale? De esta manera, esto sería erróneo totalmente, así no se puede jugar al ajedrez, ¿verdad? Porque hay una casilla negra a la derecha y así, correcto, incorrecto. Correcto. ¿Veis? Casilla blanca a la derecha. Bueno, una vez que hemos conocido el terreno de juego, vamos a empezar a ver cómo se mueven las piezas, ¿vale? Y luego vais a ver cómo es la configuración inicial en un tablero de ajedrez. La primera pieza que vamos a conocer es la torre, ¿vale? Existen 4 torres en ajedrez que en la posición inicial se colocan en las esquinas, es decir, en las casillas A1, H1, H8 y A8. ¿Cómo se mueven las torres? Las torres se mueven tantas casillas como queráis en horizontal y en vertical. Es decir, fijaros que la torre es muy buena porque puede moverse por muchas casillas. ¿Hasta dónde? ¿Hasta el infinito? No, no se puede ir hasta Portugal. ¿Por qué? Porque hay unos límites en el tablero, ¿verdad? Fijaros. Entonces, como mucho, la torre puede ir hasta H8. Hay que decir que, por supuesto, si existen piezas en el camino, no las puedes saltar. La torre no es una pieza que pueda saltar a sus compañeras. La única pieza que puede saltar a su compañera es el caballo. Entonces, si tienes una pieza de tu mismo bando, como mucho podrás llegar hasta una casilla antes. Y si tienes una pieza del bando contrario en el camino, te la podrás comer, pero en ningún caso la podrás saltar, ¿vale? Puedes llegar hasta aquí o puedes comértela y en ese caso la torre quedará en la casilla donde estaba esa pieza enemiga, ¿vale? Entonces recordad, horizontal, vertical, tantas casillas como queráis, ¿sí? Esta sería la torre. Vamos con el alfil. Los alfiles. Hay 2 alfiles por bando también. Los diablillos. Fijaros, uno, otro. Esta es la posición inicial de los alfiles. ¿Los alfiles cómo se mueven? Bueno, pues se mueven en diagonal. Hay un alfil de casillas blancas que solo se mueve por las diagonales blancas, ¿verdad? Es decir, este alfil se puede mover por esta diagonal o por esta, ¿verdad? Igualmente el alfil de casillas negras. ¿Cuántas casillas se puede mover el alfil? Tantas como queráis, ¿vale? Por ejemplo, si el alfil está en F1 o si hay un alfil en la casilla F3, bueno, pues este alfil se puede mover o bien en esta diagonal o bien en esta otra, ¿vale? Tanto hacia adelante como hacia atrás, igualmente hacia aquí. La misma regla se aplica que con las torres, es decir, si os encontráis una pieza de vuestro bando en el camino, nunca la podéis saltar. Hemos dicho que el caballo, el potro, es la única pieza que es capaz de saltar a su compañera. Como mucho podríais llegar hasta una casilla antes de la pieza de vuestro bando.
Y lo mismo que hemos dicho antes, si os encontráis una pieza en el camino del bando enemigo, la podéis zampar, ¿verdad? ¡Pum! Sería alfil por B7. Podéis llegar hasta una casilla antes o podéis decidir comérosla. Estos serían los alfiles. Vamos con una de las piezas más complicadas que existen en ajedrez. Los caballos, que son mis favoritos. ¿Por qué? Porque los caballos son muy buenas piezas para ponerle truco a vuestro rival, pero esto lo veremos mucho más adelante porque esto es bastante complicado. Fijaros que también hay 2 caballos por bando en ajedrez y se colocan en estas casillas, justo al lado de las torres, ¿vale? Justo al lado de las esquinas, en la casilla G1, B1, G8 y B8. ¿Cómo se mueven los caballos? Estaréis preguntando algunos. Pues se mueven en L. Hay una regla, muy sencilla para explicaros cómo se mueven los caballos. Fijaros que caballo tiene 3 sílabas, ¿no? Caballo. Pues entonces podéis hacerlo así. Caballo. Se mueve en L. Es decir, podéis moveros una en horizontal y 2 en vertical posteriormente, o al revés. Podéis mover 2 en vertical y una en horizontal. Fijaros que siempre es una L. Caballo, caballo, caballo. ¿Me seguís? ¿Vale? Entonces en L, una L hacia aquí, otra L hacia allí, otra L hacia allí. ¿Pero qué pasa con los caballos? Pues que fijaros que es una pieza muy saltarina.